Y bueno, les hago la más cordial bienvenida a este bonito programa en donde veremos temas referentes a la salud mental y bienestar emocional y tocando temas de interés para la gestión y la prevención de las emociones para así obtener una buena salud mental. Y bueno, hoy me tocó estar aquí solito, me tocó estar aquí para darles un tema importante que darles a conocer desde mi punto de vista del cómo nosotros como seres humanos entendemos lo que tiene que ver con esto que vamos a ver a continuación, que tiene que ser con la experiencia de vida. Y qué tan grato es el tener aquí este micrófono enfrente de mí para yo poder compartirles no sobre mis experiencias, pero sí desde las perspectivas de diferentes autores, pero también algunos otros momentos que tenemos que aquí que analizar. Y bueno, en medio de la tormenta emocional, cuando todo parece oscuro, siempre hay una luz. Esa luz es comprensión, la escucha y la conciencia. Y bueno, no sé si han escuchado algo sobre lo que tiene que ver en este tema, sobre la experiencia en sí. Lo que viene o vamos a empezar a analizar un poco es desde la parte filosófica, desde la parte de la psicología, desde la parte de la sociología y la antropología, algunos autores lo que nos dan a conocer como parte de la experiencia, lo que tiene que ver la experiencia de vida y cuántas veces no hemos escuchado esta parte, ¿no? Sobre nuestras experiencias y de cómo nos enfocamos a la misma cuando tenemos a una persona mayor enfrente de nosotros y nos basamos muchas veces en las opiniones o los comentarios que nos pueden dar a conocer a partir de lo que ellos viven y que son parte de su experiencia, pero aquí vamos a empezar a entender desde un enfoque práctico en el que todos vamos a entender la importancia de ella, de lo que tiene que ver la experiencia y de cómo tenemos que generar estas mismas, ¿no? Y bueno, aquí es entender de que muchas veces nos limitamos o tenemos esa limitante de empezar a entender o más bien a aperturarme, a generar más experiencias. Y bueno, vamos a empezar a entenderlo desde la parte filosófica, la parte filosófica, la experiencia como fuente de conocimiento. Por John Dewey, parte del pragmatismo, él menciona que la experiencia no es simplemente recibir estímulos, sino un proceso activo y reflexivo. Para Dewey, aprender de la experiencia implica una interacción dinámica entre el individuo y su entorno. Cada experiencia educativa debe promover crecimiento personal. Como tal, si lo empezamos a entender desde aquí, desde este punto de vista, la experiencia misma, así como lo menciona este autor John Dewey, no es simplemente recibir estímulos, sino el proceso activo y reflexivo. Es importante entender desde esta parte de la filosofía de cómo nosotros a partir de una experiencia misma muchas veces nos limitamos, ¿no? Nos podemos a limitar o puede ser una experiencia muy poco grata, en el cual también nos ponemos a alejarnos o lo que nosotros conocemos como la parte de experiencia negativa o la parte de la experiencia positiva. Entonces aquí vamos a empezar a entenderlo desde ahí, cómo nosotros recibimos una cierta noticia, un momento, una situación en la cual cómo actuamos. Y es entender de que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de actuar ante una misma situación. Entonces la experiencia misma nos va a dar o nos va a brindar, si no una respuesta inminente, pero sí el cómo saber cómo actuar, ¿no? En el momento. Y como bien lo dice aquí en la parte filosófica, no solamente es recibir el estímulo, ¿no? También tenemos que aprender, entender, hacer todo como un análisis de lo que estoy viviendo. Y también tenemos a otro autor de parte de la filosofía, Maurice Merleau, en la fenomenología, destaca la vivencia corporal como el centro de la experiencia. No conocemos el mundo desde fuera, sino desde nuestro cuerpo que siente, percibe y actúa. La experiencia es siempre subjetiva, situada y encarnada.
Y bueno, si nos vamos desde este punto de vista de este autor, ya nos da a conocer esta otra parte que les mencionaba, de cómo nosotros sentimos, de cómo nosotros percibimos y de cómo actuamos a partir del momento. Entonces aquí es empezar a entender la parte de la experiencia, primero como una parte, un proceso activo y reflexivo, y por ende también la parte desde lo que nosotros vivimos desde dentro. También está Michel Foucault, es posmodernismo, que subraya cómo las experiencias de vida están influenciadas por estructuras de poder, discursos sociales y normas culturales. La subjetividad se forma en relación con estas fuerzas, más que de manera autónoma. Entonces aquí empezamos a generar a partir de un propio entorno, ¿no? De todo esto de lo que nosotros empezamos a conocer como nuestra vida. Entonces aquí es entender de que cada uno de nosotros vamos a percibirlo de manera diferente. Vamos a entender al mundo de manera conforme a nuestro entorno, conforme a nuestro, desde la parte familiar, desde la parte escolar, de cómo fue nuestra educación, pero sobre todo de cómo nosotros empezamos a tener esa percepción del momento. ¿Cuál es nuestra autopercepción? ¿Cómo es que nosotros vamos a darle una respuesta a ello? Entonces, para esto es entender la parte de la experiencia personal o desde la parte de la experiencia de vida. Todos vamos a tener historias de vidas diferentes. A partir de la misma experiencia se va a generar. La experiencia a partir de momentos, de situaciones. Y aquí es también separar lo que tiene que ver con la parte de la experiencia que yo puedo controlar, digamos, lo que nosotros mismos empezamos a generar a partir de mis deseos, de mi discurso, de lo que yo quiero dentro de un objetivo en específico, o lo que viene por fuera, la parte externa a nosotros, lo que no podemos controlar. Todos aquellos momentos en el cual nosotros estamos, se nos atraviesa un momento en el cual no deseamos, pero más sin embargo es parte de una experiencia. Por decir simplemente al ver un accidente o al ver cómo felicitan a un compañero enfrente de ti, todo el entorno, ¿no? Todo el entorno empieza a jugar una parte importante. Pero sobre todo también desde cómo todos empezamos a darle esa percepción y respuesta ante lo que nosotros vivimos. Y bueno, vamos a pasar desde la parte de la psicología, pero ahorita cuando volvamos a un pequeño corte de estación. Volvemos en un momento. Las primeras huellas de nuestra historia no siempre están en las fotografías. Laten en los gestos, en la forma en que respiramos frente al miedo, en cómo nos sostenemos ante un desafío y cómo reaccionamos ante ello. Según la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de quienes respondieron al cuestionario internacional sobre experiencias adversas en la infancia, por sus siglas ACIQ, recuerdan al menos un episodio de maltrato o negligencia. Ese eco del pasado nos acompaña. A veces se disfraza de insomnio, otras veces de desconfianza y algunas de un silencio que se vuelve demasiado pesado. Reconocer esas cicatrices con ayuda de profesionales de la salud es el primer paso para transformar lo vivido. Acudir a terapia psicológica no es una señal de debilidad, es una herramienta efectiva para entender y procesar experiencias que nos han marcado. Porque no solo importa lo que sentimos, sino lo que hacemos con eso. Y en ese gesto valiente y amoroso puede comenzar una nueva manera de vivir. Iluminando las mentes curiosas. Estás en la sintonía de El Faro. En un momento regresamos. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido.
Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos. Desde los rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos. Hablar del dolor puede sentirse como desnudarse ante el mundo, pero, paradójicamente, es uno de los actos más humanos que existen. En un hospital infantil bastaron 30 minutos de narrar historias personales para que los niños mostraran menos ansiedad y más calma. Un aumento en la oxitocina, la hormona de la empatía, y una baja en el cortisol, la del estrés, confirmaron algo profundo. Lo que tememos compartir puede ser justo lo que otros necesitan escuchar. Estudios en neuropsicología han demostrado que hablar con alguien de confianza, ya sea un terapeuta, un amigo o grupos de apoyo, fortalecen nuestras redes neuronales para el manejo emocional. Cuando te permites vulnerable, lanzas una señal silenciosa. No estoy solo y tú tampoco. Y así, entre historias compartidas, tejemos una red invisible que nos sostiene en los días difíciles y celebra así con nosotros los pequeños triunfos. Se apagaron ya las luces, ahora duerme la ciudad. Se entrelazarán las piernas por cariño y por piedad, mientras yo prendo velitas en frasquitos de cristal que me cubre la penumbra, todo bien y todo mal. Mientras todo el mundo duerme, yo me trato de sanar. Voy limpiando los caminos que me llevan junto a ti. ¿Cómo pudo ser posible las señales que no vi? Déjame si estoy llorando, aunque vaya a amanecer, que por más que yo te quiera. Y bueno, estamos de regreso aquí en su programa El Faro y estamos hablando un poco sobre lo que son las experiencia de vida principalmente. Y hemos hablado, bueno, normalmente escuchamos lo que tiene que ver con la experiencia laboral, con la experiencia en diferentes rubros o temas que nosotros vamos a empezar a generar. ¿Cuántas veces no nos piden esa experiencia laboral simplemente al a ir a pedir trabajo, ¿no? Un cierto tipo de habilidades, conocimientos que nos va a ayudar a la propia actividad dentro de las labores o el trabajo en el que estés. Pero en este caso, ¿cómo es que empleamos nosotros la experiencia de vida, la experiencia personal? ¿Cómo es que nosotros empezamos a aplicar aquellas habilidades o conocimientos a nuestro propio bienestar? ¿Cómo es de que muchas veces las mismas experiencias o las experiencias mismas nos limitan o nos cortan como seguimiento a lo que nosotros queremos como objetivo de vida? Muchas veces esas experiencias, de acuerdo a lo que pasa, de acuerdo a lo que es en sí como significado para cada uno de nosotros, podemos malinterpretar muchas veces o entrar a ciertos sesgos de mala información o de una mala percepción de lo que nosotros a simple vista podemos analizar y ver como primera instancia. Entonces aquí lo importante es de cómo nosotros como personas, como individuos, podemos darle un giro a esa percepción, a ese entendimiento de la situación en sí. Y bueno, aquí es lo que nosotros vemos en psicología, muchas veces desde
La misma percepción nos va a generar esos diferentes tipos de pensamientos. Idealizamos muchas veces ciertas respuestas u objetivos en el cual no me quisiera ver entrometido o metido, ¿no? O de lo que no quisiera que pasara, ¿no? Aquí hay muchas posibles respuestas, pero aquí es principalmente de cómo nosotros entendemos a una experiencia como tal. Y a partir de ahí, de cómo la utilizamos para generar un bienestar personal. Entonces aquí lo que vamos a ver, por decir, vamos a entrar un poco a la parte de algunos otros conceptos. De parte de la psicología, la experiencia como desarrollo personal de Carl Rogers, desde el humanismo, propone que cada persona tiene una tendencia innata hacia el crecimiento. La experiencia vivida, particularmente la emocional, es central en la formación del yo. La autenticidad y la autorreflexión permite integrar la experiencia para alcanzar la autorrealización. Entonces, desde la parte del humanismo, para Carl Rogers, la experiencia vivida, particularmente la emocional, es central en la formación del yo. Es esta parte de la autenticidad y de la autorreflexión, de cómo nosotros vamos a generar esta personalidad, esta parte constantemente de la autorrealización, del autoconocimiento, y a partir de ahí de qué respuestas podemos dar a partir de la experiencia misma. Entonces la experiencia vivida nos va a dar ese alcance para también conocernos y tener ese autoconocimiento constante para también saber cuáles son mis herramientas, qué tipo de conocimiento tengo y qué es lo que puedo yo generar a partir de ello. Para Jean Piaget, en Psicología del Desarrollo, en su teoría del desarrollo cognitivo destaca que el conocimiento se construye mediante la interacción con el entorno. Las experiencias permiten que el individuo asimile y acomode información para formar estructuras mentales más complejas. Y como bien lo menciona Jean Piaget, muchas veces cuando nosotros estamos dentro de todas estas habilidades cognitivas, el cual todos desarrollamos a partir de ciertas edades, es de cómo nosotros vamos moldeando lo que tiene que ver la misma estructura de la vida, ¿no? De cómo nosotros vamos entendiendo cómo nosotros vamos a actuar a partir de qué, de quién soy, de lo que tengo yo como concepto. Entonces aquí lo principal para Jean Piaget es esa interacción con el entorno, como bien lo mencionaba también en la parte filosófica. Las experiencias permiten que el individuo asimile y acomode información para formar estructuras mentales más complejas. Es importante entender esto. Y viéndolo desde la parte individual, ¿no? Cómo asimilamos y cómo le damos forma a cierta información para nuestro bienestar. Y muchas veces pues no es tan buena, ¿no? Esa información no es lo que nosotros quisiéramos entender como tal. Para Erikson, en la psicodinámica, sostiene que las personas pasan por etapas psicosociales donde la experiencia juega un papel decisivo en la formación de la identidad. Cada etapa presenta desafíos, que son las crisis, que al ser resueltos fortalecen la personalidad. Y qué importante es esto, qué importante es escuchar esto y entenderlo. Cuando nosotros tenemos una situación en específico que al final de cuentas no deja de ser una experiencia vivida, o una experiencia personal, o una experiencia de vida, como tal, cada uno de nosotros ante este momento de crisis debemos de darle un giro a lo que nosotros entendemos en el principio. Por eso muchas veces se nos complica salir de un momento que para unos es muy sencillo y para otros no lo es tan sencillo. Entonces parte de las experiencias nos van a dar estas pautas, estas herramientas, este conocimiento. Y es lo que yo los manejo muchas veces en terapia. Cada experiencia que vamos nosotros viviendo, vamos generando diferentes tipos de herramientas. Entonces cada persona, por decir, hay personas que solamente en su caja de herramientas puede tener una pala y un pico. Pero hay personas que pueden tener pala, pico, desarmador,
muchas herramientas que pueden aplicar en los diferentes momentos que vamos a vivir. Entonces, para las personas que solamente tienen una pala y un pico en su caja de herramientas, pues se les es más difícil salir de un momento sencillo para muchos, ¿no? Pero para esa persona es difícil. Por eso muchas veces, no sé si les ha tocado ver personas que están en un problema y nosotros desde acá decimos, pues, tan fácil como hacer esto, ¿no? O tan fácil como resolverlo de esta otra manera. Pero para esa persona está pasando un momento muy difícil. Entonces es cuestión de comprender y analizar y entender de que cada uno de nosotros percibimos y entendemos nuestro entorno de manera diferente. Y por eso es importante la parte social. Y lo que escuchamos también en este pequeño corte. De cómo nosotros nos podemos acercar a diferentes personas y con simplemente escuchar su experiencia de vida podemos también tener resultados diferentes para nosotros mismos, aplicarlos de manera distinta. Por eso la importancia de la sociedad, la importancia de la colaboración, la importancia de tener a tus diferentes redes de apoyo, el cual cuando sientas que el agua te llega a la garganta, trates de buscar esa ayuda. Igual con un terapeuta, con un psicólogo, con un buen psicólogo que te oriente. Muchas veces la parte de los problemas, aquí es entender algo en cuestión de la terapia. Muchas veces creemos que solamente van las personas que tienen un trastorno en sí. O como bien manejamos coloquialmente la parte de la gente que está loca. Que lamentablemente pues así lo manejan. Aquí lo importante es saber de que la terapia no solamente es para esas personas, ¿no? que tienen algún trastorno en sí, algún trastorno severo. Sino que el acercarte con un terapeuta te va a dar todas estas otras herramientas, el cual tú no analizas, observas desde un principio. Lo importante, más bien lo significativo en esto, es de que muchas veces, o casi siempre, yo bajo mi experiencia se los digo, las personas ya tienen la respuesta. Las personas ya tienen sus herramientas, su conocimiento. Pero por la misma situación que pasan, muchas veces se limitan a actuar o tienen miedo. Y es normal. Pero cuando empiezan a generar esa autoconfianza, a generar ese conocimiento de sí mismos, empiezan a generar también fuerza y posibles respuestas a lo que ya tenían. Pero aquí lo importante es eso, de cómo nosotros, a partir de la experiencia misma, generamos, entendemos, asimilamos una situación en sí, pero lo realmente que tenemos de tener en cuenta o en mente es de cómo salimos de ello. Vamos a pasar un corte de estación y volvemos a este importante tema. Desde los rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Reflexiones sobre la mente humana iluminadas por la psicología. El Faro. Ya estamos de regreso. Existe un poder indómito en las palabras que nacen del corazón. Cuando escribimos nuestras vivencias, las acogemos con ternura, les damos forma, las leemos con distancia y así podemos resignificarlas. No se trata de formular recetas, es un acto íntimo de coraje, poner en tinta esa risa que nos liberó, ese llanto que nos limpió,
ese instante donde por fin entendimos quiénes éramos o nuestros más grandes miedos. La escritura expresiva es una técnica terapéutica respaldada por investigaciones. Escribir 15 a 20 minutos varios días seguidos puede reducir síntomas de ansiedad, fortalecer el sistema inmune y ayudarnos a reorganizar emocionalmente todo lo que sucede en nuestra cabeza. Porque cuando narras a tu historia, no solo la recuerdas, la tomas entre tus manos y en ese momento, justo ahí, dejas de ser solo un personaje para convertirte en el autor, organizando tus sentimientos y, como mencionamos, viéndolo con algo de distancia para entender así lo que sientes. Sin duda existen muchas herramientas para poder calmar, autoconocernos y poder encontrar estas vías que nos funcionen en una búsqueda de salud mental. Sin duda, siempre es mejor buscar acompañarse de expertos en la salud. La salud mental es muy importante y siempre tenemos que estar al pendiente de ella. Maybe it's me, or maybe it's you. Maybe I never learned my lesson. Someone to see, someone to soothe, someone to answer all your questions. I don't know what to tell you, maybe I never knew. Not trying to make you jealous, but it looks so good on you. Been stuck on elevators and airports and empty rooms. Been stuck here waiting for you. For crying out loud, I'm calling your name. You're wearing me out, but I love you the same. For crying out loud, your heart is a maze. You run in your mouth, but I'm singing your praises. All of your clothes all over the floor. All of it happened in a hurry. Show me the ropes, then you show me the door. Why don't you show me why you're so... Bueno, estamos de regreso aquí a su programa El Faro, que jueves con jueves, aquí estamos a las 3 de la tarde, acérquense, escúchennos. Y bueno, aquí lo importante en cuanto a lo que hemos estado hablando en cuestión de la experiencia de vida principalmente, es de que cómo a partir de ello, a partir de lo que vivimos, a partir de la situación como tal, le damos ese enfoque necesario para salir adelante de ese momento. Pero claro que no siempre vamos a tener la respuesta completa. Claro que a veces no vamos a saber qué hacer, e inclusive desde lo que sentimos, ¿no? Entonces aquí lo importante es saber principalmente cómo actuar. Entonces, cuando no tenemos la respuesta, hay que buscarla con una u otra persona, una parte de la misma experiencia misma, puedes encontrar la respuesta. Por eso es un tema mucho más amplio, del cual ahorita nos vamos a meter. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre la parte sociológica, de la sociología y la antropología, en cuestión de la experiencia como hecho social. Para Pierre Bourdieu, disculpe mi pronunciación en francés, no muy buena, la experiencia está mediada por el hábitus, es decir, las disposiciones sociales internalizadas desde la infancia. Lo que una persona vive, interpreta y valora depende de su posición social y su trayectoria dentro del campo social. Entonces, aquí ya empezamos a desarrollar parte de la experiencia desde la parte social.
una parte de la infancia, que nos brinda la parte de la infancia, perdón, como parte de nuestro desarrollo inicial, el núcleo familiar, que es lo que nos enseñan desde una parte cultural, desde una parte muy íntima, familiar, cómo es que también ellos dentro de la familia interpretamos, o nos hacen interpretar, o más bien parte del conocimiento, la vida misma. Y bueno, aquí se van a meter diferentes temas, desde la parte cultural, la religión, muchas, ¿no? Desde la parte personal, cómo vamos a actuar. Entonces, aquí lo que sí es importante entender perdón, me ando ahogando, es lo que les menciono en cuestión de cómo cada uno de nosotros, a final de cuentas, tenemos historias de vida diferentes. Esas historias van a marcar esa parte esencial, importante, de cómo actuar a partir de ello. No es lo mismo una persona que vivió una infancia difícil, por ejemplo, en el que lamentablemente existía la violencia o existía el alcoholismo, la drogadicción, a una persona que vivió dentro de una infancia pues libre de todo esto, ¿no? Todos estos males. Pero entonces, ¿cómo medimos las problemáticas entre personas? ¿Cómo lo es? Desde ahí yo les puedo mencionar que la persona dentro de estos ejemplos que tuvo esa diferencia entre la parte, por decir, la parte de la infancia, por decir, esa persona que vivió con violencia, puede generar diferentes trastornos, sí, pero también se pueden tratar, y a partir de ello la experiencia misma te da los elementos clave para salir de ello. Por ejemplo, aquí depende ya mucho de cómo nosotros queremos, a partir de la experiencia misma, queremos vivir. A partir de lo que te da la pauta de la experiencia. Por eso les mencionaba muchas veces, no sé si han conocido o conocen personas que a partir de un entorno familiar, así como los que les menciono, negativo, muchas veces se van por ese mismo camino. Cumplen el mismo parámetro y van por ese mismo camino. No es que mi papá esto me enseñó, de que él es alcohólico, pues yo nada más me quedo con esta parte del alcoholismo y sigue así su vida. Pero hay otras personas que, a pesar de esa experiencia negativa dentro del entorno familiar, prefieren no hacer lo que el papá hizo o la mamá hizo, ¿no? Entonces ellos, a partir de la experiencia, pueden empezar a entender de que el papá siempre estuvo con problemas económicos a partir del mismo alcoholismo, tuvo problemas de pareja y todo esto de contexto que genera ese ambiente, ¿no? Entonces desde ahí hay una respuesta a partir de la misma experiencia, pero ya depende de cómo nosotros queremos tomarlo o queremos entenderlo. Y muchas veces caemos a esta parte víctima. Somos víctimas de la misma experiencia. Pero nosotros debemos entender de que tenemos el poder de cambiar o de hacer un giro, totalmente de 360 grados a partir de lo que vivo, a partir de lo que entiendo. Entonces, por eso es importante entender desde la parte de la infancia cómo fue, cómo la vivimos. ¿Qué tanto has arrastrado todavía desde ahí en tu vida misma, a lo que hoy eres, ¿no? O qué de ello, de lo que te afectó en algún momento, preferiste cambiarlo. ¿Qué está en tus manos, qué no está en tus manos? En su momento dependíamos de otras personas, de mamá, de papá, muchas veces de hermanos, de abuelos o de tíos. Dependíamos porque teníamos una edad muy temprana, muy chica, ¿no? Muy infantes. Entonces, por eso dependíamos de ellos. Por ahora es otra historia. Entonces te pregunto, ¿cómo has controlado tu vida a partir de ello? Y está Clifford Geertz. Él es desde la antropología interpretativa, menciona que las experiencias humanas no tienen sentido
fuera de su contexto cultural. Vivimos experiencias cargadas de símbolos, significados y prácticas colectivas. Comprende la experiencia de otro requiere leer su mundo cultural. Y bueno, en sí lo que nosotros vamos a entender las experiencias desde la parte cultural, desde la parte de un contexto cultural, es también de qué conocimiento nos brinda y a partir de ello, vuelvo a repetir, cómo lo aplicamos a nuestra vida misma. La parte cultural, como todo tema, como todo enfoque, como en todo contexto, en toda área, pues siempre va a haber algo negativo, algo positivo, algo pro, contra. Y aquí es donde nosotros debemos entender y analizar desde una muy humilde perspectiva hacia dónde queremos llegar. Qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Pero tenemos ese poder y muchas veces dentro de nuestro contexto que la misma experiencia misma nos da, creemos no poder generarlo. Pero créanme que tenemos todo el poder de cambiar diferentes desde nuestros contextos y desde nuestra filosofía, sí, desde nuestro alcance, ¿no? No siempre todo lo vamos a poder generar como quisiéramos. Pero el estar constantemente en esa con que quieras cambiar esos objetivos, ¿no? Constantemente. ¿Qué es lo que te afecta actualmente desde tu propia perspectiva del pensamiento? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus conductas? ¿Qué tanto me ha funcionado esto, aquello? Y es parte de lo que yo llevo en terapia. Desde la parte de esta estructura de la experiencia misma. Entonces, nosotros no podemos ni siquiera tampoco estar como generando cierta crítica o juzgando las acciones de muchos o de otros. Simplemente actúan bajo su propia experiencia, bajo su propio conocimiento. Entonces, aquí es analizar. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hasta qué punto está bien? ¿Hasta qué punto? Y claro, yo entiendo de que hay ya contextos sociales que nos someten a ciertas reglas, ¿no? En el que nos van a limitar, claro, y eso es de entenderlo. Y desde una estructura dentro de la religión también hay ciertas, o dentro de lo social también está la parte de los valores, la moral, la ética, que claro, hay cosas que no podemos generar del todo. Pero es entender todo aquello que sí podemos generar. Es entender todo aquello que sí está o puede estar en nuestro control. Hasta dónde has generado demasiada ansiedad o depresión a partir de algo que tú no puedes generar. Algo que tú no puedes controlar. Y eso es parte de la experiencia. Es parte del entendimiento. Y la experiencia que nos invita a hacer, principalmente, intentar experimentar como tal. Atreverte. Cuando nos limitamos al experimento o cuando nos limitamos a vivir momentos distintos, momentos que simplemente nos limitamos a hacer porque creemos no poderlo hacer. Por decirlo, hace mucho me contaba una anécdota de una persona que nunca había ido a la playa, a ningún tipo. Y aquí la tenemos cerca, ¿no? Desde un plan. Y decía, bueno, es que desde su contexto, pues simplemente... Y le estoy diciendo a una persona que tiene todo para poder ir a la playa. Pero desde su perspectiva no quería salir. No quería porque tenía miedo. Entonces, si se ponen a pensar o nos ponemos a analizar, la experiencia nos va a dar todo este contexto inicial. Desde cómo vamos a actuar y cómo vamos a entender. Porque puede haber una experiencia en sí que te pueda generar mucho miedo.
o muchas experiencias que te pueden generar mucho miedo y eso te limiten constantemente a crecer. Pasamos a una corte de estación y volvemos a este bonito programa. Psicología, emociones y crecimiento personal. Sigue en la sintonía de El Faro. Ya volvemos. Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes, has obtenido información útil, has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria. En este temporal, toma precauciones. Prevenir es una responsabilidad compartida. Para reducir los efectos de las inundaciones, evita transitar en zonas inundadas porque el agua puede arrastrar incluso vehículos. No camines en zonas inundadas porque puede haber cables con energía eléctrica bajo el agua. Prevenir es una responsabilidad compartida. Radio Universidad por una cultura de la prevención. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles. Desde los rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos. Si te vas mañana, ay, ¿qué será de mí? Si te vas mañana, ay, ¿qué será de mí? Si te mentí fue para hacerte feliz. En tus ojos los que una vez perdí. Si te mentí fue para hacerme vivir. En tus ojos los que una vez yo vi. Si te vas mañana, ay, ¿qué será de mí? Si te mentí fue para hacerte feliz. En tus ojos veo los que una vez perdí. Si te mentí fue para hacerte vivir. Bueno, estamos de regreso aquí a nuestro último bloque. Y bueno, que día con día, para mí es un honor compartir un poco sobre la parte psicológica de cómo podemos nosotros entender este enfoque en cuestión de lo que nosotros podemos hacer a partir del autoconocimiento y del entendimiento. Y parte de la experiencia, pues cada uno de nosotros, a partir de lo que yo opine aquí, su experiencia misma puede decir está bien, está mal, de su perspectiva, no lo comparto, sí lo comparto, y es normal, es normal tener diferentes opiniones, como lo mencionaba en todo el momento,
pues todos tenemos perspectivas diferentes a partir de nuestras propias experiencias. Entonces aquí lo importante es eso, de cómo nosotros analizamos a partir de un momento, a partir de una situación, qué es lo que nos brinda una situación en sí, cómo es ese conocimiento, cómo lo genera, qué tanto queremos nosotros abordar a partir de un momento. Y bueno, aquí simplemente lo que en resumidas cuentas, en cuestión de la experiencia, pues tiene que ver todos estos entornos desde la infancia, la parte familiar, la parte social, la parte cultural, qué nos enseñan, ¿no? Y al final de cuentas vamos a generar esta parte personal, la parte de la identidad, la parte de la personalidad, desde cómo actuamos, cómo dirigimos nuestra vida misma, cómo entendemos un entorno, cómo entendemos. Pero en sí la experiencia es vivir. Quien no vive, pues menos experiencias tiene. Eso refiriéndome al ejemplo que les doy en cuestión de la herramienta. Cómo generamos herramientas de vida. Y aquí lo importante es eso. De qué tanto nos atrevemos a tener esas constantes experiencias, momentos, situaciones. Qué tanto estamos dispuestos a atrevernos a experimentar. Y te lo estoy diciendo desde tu contexto, ¿no? Propio. O sea, no tenemos que hacer cosas muy grandes para entender lo que soy. Pero sí es entender de qué tan dispuesto o dispuesta estoy a romper con esos posibles paradigmas que muchas veces nos limitan. Ideas que no nos dejan crecer. Tiempo o experiencias del pasado que nos mantiene en ese mismo entendimiento. Y tampoco es algo favorable. Pero aquí parte de ello es de que todos tenemos ese poder de generar más experiencias. Se vale agarrarte de las experiencias de los demás, pero lo principal es vivir y entender de que dentro de esa parte de vivir, pues no siempre va a ser las cosas como nosotros queremos. Va a haber momentos buenos, malos, peores, muy buenos, que nos van a hacer sentir, nos van a generar diferentes sensaciones en nuestro cuerpo. Y a partir de ello es conforme como vamos a nosotros actuar. Y tener conductas, generarlas, quitarlas. Y algo que he entendido es de que las diferentes etapas de vida, conforme se viven de manera normal, habitual, lo que podemos vivir desde nuestro nicho, desde nuestra perspectiva, eso es lo importante de saberlas vivir. En ese sentido es desde tu perspectiva, desde lo que puedes generar, pero vívelas, atrévete. Y bueno, de mi parte yo les menciono que dentro de mi experiencia, pues claro, he tenido momentos buenos, malos, peores o muy buenos, en el que cada uno de ellos siempre van a dejar un significado importante. Y dentro de ese significado es lo que yo quisiera desarrollar a partir de ello. Y la psicología me ha dado esa pauta de entender todo un entorno, toda una cultura, personas, historias de vida de personas que me impresionan y que yo digo, bueno, dentro de sus experiencias yo estoy bien. Dentro de lo que ellos o ellas han vivido, yo estoy bien. Entonces es por eso también entender todo un entorno. ¿Cuántas veces nos quejamos de simplemente de lo que tenemos?
o de lo que no tenemos. Y aquí es entender de que debes de disfrutar lo que sí tienes. Y lo que no tienes, lo puedes generar, pero también disfruta de ello. Admíralo, lo que no tienes. Pero aquí el punto es de que las experiencias de vida, las experiencias humanas, y lo menciono así, humanas, porque es fácil reconocer, o es de entendimiento puro, pues de que no siempre voy a tener todas las respuestas, no siempre voy a saber cómo actuar. Y eso es lo importante de reconocer. Y ante ese reconocimiento es generar nuevas conductas, nuevas respuestas hacia lo que nosotros queremos generar. Entonces a veces hay que generar experiencias mismas o experiencias de vida para también tener otro tipo de respuestas. Y pues este tema es muy amplio de lo que nosotros podemos empezar a generar, de cómo esto va a generar una cierta idea, perspectiva, con pensamientos que no nos benefician, otros que sí, pero a partir de ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Y bueno, pues de mi parte, hoy los dejo con este bonito tema. Analicen bien en qué situación están, cuáles son sus experiencias, cuáles de ellas siguen atrapados ustedes dentro de esas experiencias, cuáles de ellas, cuáles experiencias puedes tú generar algo diferente a partir de lo que ya viviste, pero cuáles de ellas simplemente tienes que dejarlas ir. Analízalo y a partir de ahí puedes generar un nuevo tú, una nueva perspectiva de ti mismo o de ti misma. Bueno, de mi parte sería todo. Fue un placer tener este día, compartir con ustedes este tema en cuestión de las experiencias. Espero que les haya gustado y nos vemos el siguiente jueves.